vamos a hacer el día de hoy es que les vamos a mostrar este 235 y les vamos a mostrar por qué es el mejor BMW que uno puede conseguir hoy en día por La Plata. Vamos a decir que es el mejor carro por La Plata. Este es el mejor BMW precio-producto, el 240. ¿Ropa qué o qué? ¿Cómo así, weón? Así no se dicen pues los dueños de BM, pa. Nee. Estos son pues el 235 y el 240. Primero vamos a dar como unos datos generales de los carros. Ambos son de la serie 2 de BMW, son la versión M Performance. Hablando del 235, obviamente este modelo F22 ya no se consigue. Empezó producción en 2014, terminó en 2016. Y usados se consiguen, dependiendo pues del estado y del año, aproximadamente entre 95 y 110 millones de pesos. Bueno, para este 240 tenemos este modelo 2020. En cuanto al precio varía mucho, está entre más o menos 120 millones, modelos más viejos 2017, hasta los modelos más nuevos 2021 que llegan hasta los 170 millones de pesos nuevos. Hoy en día, básicamente lo que sucedió fue que primero salió el 235 y en esa época lo que hizo BM fue reemplazarlo con el BMW M240, que es el que tenemos al lado, y es prácticamente el mismo carro, pero el mayor cambio fue el motor. Pusieron un motor de mejor desempeño, más fuerte, más confiable, y le cambiaron el nombre de 235 a 240. Hoy en día ya el 240 nuevo va a salir, que es de una nueva plataforma, un nuevo chasis, y el 235 ya sale, es una versión que llama el Gran Coupé, que es totalmente distinto, es 4 puertas, entonces no es lo mismo. Lo más cercano nuevo sería el 240. Bueno, entonces empecemos con el diseño. Este es un M235, es decir, es la versión M Performance del Serie 2 de BMW. Está el 220i y sigue este 235, que es como la versión antes del M2. Entonces el diseño es más deportivo, le cambian, los bumpers son más, como pueden ver, son más deportivos. Los rines son unos rines 18 de un diseño también como más agresivo. Los bumpers de atrás también son distintos. Y básicamente son como las diferencias en diseño a un Serie 2 normal, por así decirlo. Ya si estamos hablando del M2, tiene un diseño más ancho y todavía más agresivo. Bueno, inicialmente BMW no hizo ningún cambio entre la parte exterior del 235 y el 240, pero en el 2018 en adelante decidieron sacar los modelos LSI, en donde hubo 3 pequeños cambios. El primero en la farola delantera, un pequeño detalle aquí arriba. El segundo el diseño de los rines y el tercero es en las luces traseras del carro. Bueno, entonces ya estamos adentro del interior del 235 y como pueden ver es un interior pues que en realidad no está enfocado como al lujo, pues es más que todo un interior deportivo, muy funcional, enfocado como al conductor y su experiencia de manejo, y por eso no tiene como muchas cosas que lo distraigan a uno. O sea, es muy simple, es muy funcional. Digamos que todo sigue siendo muy análogo, tenemos todavía perillas que normalmente debería ser digital en un carro. Digamos que aquí en tema de espejos, un espejo muy sencillo y una pequeña pantalla que es normal para su época, un año 2015, está bien, pero tenemos todavía el clúster análogo y en general pues es un carro que se ve un poco anticuado en su interior a comparación de su competencia. Sí, o sea, el carro se nota que el interior no es como su mayor fuerte, pero es porque pues él está enfocado a una experiencia de manejo muy buena. Incluso por eso lo que más me gusta a mí es la cabrilla, pues un interior muy bacano, se siente muy deportiva, el tamaño me parece un buen tamaño. Y bueno, ya pasando como a las cosas más funcionales del carro, aquí tiene pues como los modos de manejo, donde pone pues tiene EcoPro, Sport, Sport Plus, y tiene este botón para apagar el control de tracción, que si uno lo deja hundido entra en un modo que se llama DSC Off,
que es un modo que apaga absolutamente todas las ayudas del carro y esa es la que se puede usar para quemar llanta, derrapar, hacer demás cosas. La pantalla no es una pantalla touch, se controla pues con este centro de acá dándole como estas vuelticas y con estos botones. Ese carro en especial no trae sunroof, tampoco trae cámara de reversa. Las sillas, por ejemplo, son sillas manuales, no traen nada. Lo único que hay electrónico en las sillas es un botón que le ajusta a uno los lados, pero el resto es manual. Y venía con tan poco equipamiento, pero a Colombia. Porque aquí obviamente en esa época traían los carros muy básicos para obviamente venderlos más baratos. Pero el resto del mundo, las opciones pues sí existían, pues el sunroof y todo eso sí se podía comprar. Pero aquí en Colombia los 235 venían así. Entonces ya hablando pues como de la caja del carro, se maneja todo de acá pues, de esta palanca. Se hunde un botón, se hunde el freno y para reversar se pone hacia adelante, para neutra una hacia atrás, drive 2 hacia atrás y ya si se quiere en manual o la caja en sport se tira a la izquierda. Y se puede manejar o de ahí o de los shift pues. Bueno, digamos que con este 240 a comparación del 235 tenemos obviamente un display mucho más moderno, tenemos una pantalla táctil mucho más grande en cuanto al tamaño del 235, tenemos el aire acondicionado también digital, que en el 235 era todo con perillas y no tenía pantalla. Aquí este display también cambia, este es como análogo digital con un diseño muy bonito. Este cambió a partir del 240 2018. Los modelos hacia atrás tienen el display análogo igualito al 235. También tenemos un sunroof muy bonito y pues sigue conservándose todo igual en cuanto a la palanca, que siguen siendo los cambios iguales, los modos de manejo siguen siendo los mismos, Eco Pro, Comfort, Sport y Sport Más, los mismos indicadores deportivos que aquí salen y también los cambios con las mismas palancas. Todo esto es igual a el 235 y también tenemos obviamente la cámara de reversa, se ve bastante bien y tiene sensores también de reversa. Sí, digamos que cuando uno se sienta pues acá siente que la base del carro es muy similar, pues se ve que partieron del interior del otro carro y lo que hicieron fue como modernizarlo más, poniéndole pues esos elementos digitales, lo de las sillas que ya son sillas pues completamente electrónicas, entonces todo se puede ajustar con botones, lo del sunroof que hablábamos y la cámara de reversa. Por ejemplo, esta pantalla no solo es más grande, sino que tiene muchas más funciones, pues tiene Apple CarPlay, tiene mapa, o sea, tiene varias funciones más, no es solo que es más grande y eso pues le da un aspecto mucho más tecnológico a este carro, que en realidad pues sí lo necesitaba, y eso sí hay que dárselo pues al 240 en interior, sí es pues muy superior al 235, pero igual pues en términos de diseño sigue aplicando lo que decíamos, sigue siendo muy enfocado pues a la experiencia de manejo, sigue siendo entre comillas simple, porque pues la idea es que uno no se distraiga mirando unas pantallas gigantes y un montón de cosas, pero sí pues es un interior como mucho más completo y más tecnológico. Bueno, entonces el 235 tiene el motor N55 de BM de última generación, es un motor que es confiable, no tanto como el de los 40, pero sigue siendo muy confiable. De fábrica, BMW dice que trae 326 caballos de fuerza y 450 Nm de torque. Pero en la vida real, cuando se prueban en el dyno, los carros marcan unas cifras mucho mayores a estas. Es un motor 6 cilindros en línea, turbocargado, y es de 3.000 centímetros cúbicos de desplazamiento. Para el 240 tenemos el motor B58, también de 3.000 centímetros cúbicos. La diferencia contra el N55 es que este es un motor que tiene mejor refrigeración y digamos que es un motor mucho más confiable y más fuerte. Viene mucho más forjado. Algunas personas dicen que puede ser un reemplazo al 2JZ del Toyota Supra, por lo que permite incrementar mucho el caballaje con todo stock, sin necesidad de forjarlo más. En cuanto a la potencia, tenemos un incremento muy leve, más o menos 335 a 340 caballos. En cuanto al torque, tenemos 500 Nm de torque. Digamos que BM dice que son 340, pero en realidad está cercano a los 400 caballos. Digamos que BMW tiene el vicio de bajar mucho las cifras en papel, pero en vida real da mucho más potencia. Bueno, aquí vamos a poner en pantalla las cifras pues que según BMW hacen los dos carros y lo que se ha encontrado que hacen en la vida real cuando los marcan pues en el dyno. Ahora vamos a aprender este 240.
para poder escuchar cómo suena. Bueno, entonces en ese momento Manuel está ya intentando pues convencerlos de que el 240 suena muy bacano, que no sé qué, pero la verdad es que él no le está diciendo algo, y es que ese carro, al ser pues 2020, todavía está en garantía y no le puede hacer nada a la tubería, no puede modificarlo, entonces el carro en realidad suena muy pasito. Este en específico tiene toda la tubería directa y este sí suena bacano. Su motor deportivo y ya ese bulloso no deja grabar, así no se puede. Experiencia de manejo del carro, aquí vamos en Comfort. Cuando uno tiene el carro en Comfort con EcoPro es muy fácil de manejar, ahorra gasolina, es muy bueno como para manejar en el diario, pues el día a día, pero en realidad el carro así está en EcoPro, pues tiene un consumo de gasolina muy alto. Este carro en promedio aquí en Medellín con tantas lomas hace alrededor de 16-15 millas por galón en promedio, entonces es un consumo pues muy alto, y cuando lo está pisando ese consumo puede bajar hasta 4 o 5 millas por galón. Bueno, ya cuando uno pues tiene el carro en modo Sport, Sport Plus, que son los modos pues para correr, este 235 hace el 0 a 100 en alrededor de 4.8-4.9 segundos y hace el cuarto de milla más o menos en 13.0 segundos a nivel de Medellín. Y pues en diferencias pues con el 240, lo primero que uno escucha es el sonido, es un poquito distinto, este tiene más tono, vamos a escuchar cómo suena. En sensaciones de manejo uno no siente tanto el cambio de aceleración en el 240, siente más es la diferencia, la caja tiene un tuning distinto, entonces más rápida, eso se siente mucho. Y otra de las cosas que más se sienten es la cabrilla, la sensación de la cabrilla es muy distinta, porque el 235 tiene una pequeña zona muerta en la mitad, como pueden ver, tiene una pequeña zona muerta en la parte central de la dirección, mientras que en el 240 le corrigieron eso y es mucho más precisa. Ahora vamos a hacer 3 piques con los carros para compararlos en aceleración, y después vamos a hacer una trepada yendo al límite para ver cómo se comparan corriendo. Hicimos 3 piques y en los 3 ganó el que mejor salía, demostrando que a pesar de que el 240 tiene más potencia, son muy similares en aceleración, pero cuando ya iban andando el 240 se ve muy superior, pues siempre empieza a alcanzar al 235 por su mayor potencia y torque.
Luego de llevar los dos carros al límite, confirmamos nuestra sospecha de que son muy similares en términos de aceleración en las curvas. A pesar de que el 240 tiene más potencia y debería acelerar más, en este caso el 235 tenía mejores llantas y se mostró que esto fue suficiente para volverlo superior en esa comparativa. De nada sirven estos carros tracción trasera tener más potencia si no tienes unas buenas llantas para aplicar esa potencia al piso. Bueno, entonces, pues en conclusión, el 240 pues un carro evidentemente superior, pues por obvias razones, viene pues más equipado, más nuevo, tiene más potencia, el motor es más fuerte, pero yo creo que pues podemos estar de acuerdo en que obviamente por eso es más caro. Entonces si uno habla de un presupuesto más limitado, el 235 es la mejor opción, y porque siempre son 20 millones de diferencia hablando de uno de los 240 más baratos, y si es uno de los más nuevos, pues ya se pueden ir hasta 50, 60 millones en diferencia. Sí, digamos que lo importante es encontrar un buen ejemplar de ambos carros. De un 235 nunca se va a quedar detrás de un 240, la potencia es muy similar, el rendimiento también, ya es cuestión de cada persona y si le justifica o no pagar por esos extras de los que hablamos en el video. Sí, ya es cuestión de eso. O también si uno, por ejemplo, preferiría, digamos, tiene un presupuesto de 130 millones, toca la opción entre un 240 stock o un 235 y le puede meter 15 millones en extras, en rines, en cosas para el motor. Ya son dos opciones muy distintas, pues, pero yo creo que ya es de cada persona y ambas pues son muy buenas y muy similares en realidad. Entonces, díganos en los comentarios cuál escogerían ustedes y por qué. Y si les gustó el video, recomiéndenlo, denle like, suscríbanse. Si no les gustó, se lo pueden mandar a la suegra o a su enemigo, pero lo importante es que compartan y que sigamos apoyando este canal.